Buenas tardes, con ustedes de nuevo en Billwall, Inversiones y Finanzas. Vamos a pasar de inmediato a las imágenes. Hoy, 13 de diciembre, el tema central, fondos de pensiones. Este es un tema que ha despertado mucha curiosidad, los fondos de pensiones. Yo creo que podemos darle una repasadita para informar sobre algunos componentes importantes. Los fondos de pensiones pueden catalogarse como cuentas de ahorro a largo plazo gestionadas por administradoras de fondos de pensiones, AFP, que invierten los aportes del trabajador y empleador para generar rendimientos, asegurando un respaldo económico para la jubilación del trabajador, cubriendo necesidades como vejez, incapacidad y sobrevivencia. Esos fondos, administrados bajo un sistema de capitalización individual, con supervisión de entidades reguladoras y supervisoras, como la Superintendencia de Pensiones, SIPEN, en República Dominicana. Aquí tenemos organismos internacionales que de hecho son organizaciones que coordinan y establecen parámetros para los fondos de pensiones, y en la otra imagen que señalo ahora con el puntador tenemos aquí SIPEN, la Superintendencia de Pensiones en República Dominicana. Puntos claves. Sistema de capitalización individual. Se basa en lo que el afiliado aporta y gana, no en el fondo común solidario. Es decir, de acuerdo a los aportes de cada cual, se abre una cuenta individual y eso es lo que va acumulando para esa persona. Aunque lo que se invierte obviamente es todo el fondo, que permite darle una ampliación, un alcance mayor a las inversiones. La regulación. Las autoridades reguladoras y supervisoras son elemental. En República Dominicana, la Superintendencia de Pensiones, como dijimos, SIPEN, y la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, ADAFP, supervisan el sistema. Planes complementarios. Se puede realizar aportes voluntarios para aumentar la pensión futura con beneficios adicionales. Rentabilidad. Evidentemente, las asociaciones de fondos de pensiones buscan maximizar el rendimiento de los fondos y este crecimiento es crucial para la pensión final. Las asociaciones de fondos de pensión son los que lo administran, son los gestores. Plataformas. Existen sitios web y aplicaciones de las asociaciones de fondos de pensiones para que el afiliado vea detalles de su cuenta, o sea, información disponible para que cada cual vea qué fondos son los que poseen, inclusive dónde se están invirtiendo. ¿Cómo funcionan? Bueno, aportes. Los trabajadores y empleadores contribuyen un porcentaje de salarios. Es una contribución compartida, un porcentaje del salario del trabajador y una parte adicional que corresponde al empleador. Las AFP son entidades que administran estos fondos, invirtiéndolos en diversos instrumentos financieros, deuda pública, sectores económicos, etcétera, para generar ganancias. El objetivo, proveer una pensión digna al terminar la vida laboral del trabajador, cubriendo vejez, invalidez o beneficio a sus sobrevivientes. Esto lo van a oír repetidas veces en este programa, porque yo soy un creyente de darle énfasis al propósito único del fondo de pensión. Mayor seguridad al eliminar los títulos físicos, puesto que todo se hace en forma digital.
Reduce el riesgo de robo, pérdida o falsificación. Obviamente siempre está el riesgo cibernético, pero hay medidas y sistemas para, cuando menos, evitarlo en el máximo. Y aquí vemos estas imágenes, una persona acumulando estas monedas y el reloj que indica el tiempo. Y luego en la segunda, muy simpática, vemos las 3 edades: joven, edad media y luego ya el anciano. Y ese es realmente la idea, el concepto de los fondos de pensiones. Objetivo, bueno, ahorro exclusivo para la jubilación, asegurando ingresos a largo plazo. Lo repito, ahorro exclusivo para la jubilación. Liquidez muy baja, restringida a la jubilación, invalidez, pero de larga duración. Fallecimiento o algún otro caso al cabo de 10 años. O sea, a partir de 10 años hay excepciones, pero todo busca el hecho de que la persona pueda vivir, que tenga recursos cuando no tiene empleo ni capacidad física para ello, y por consiguiente ese es el propósito fundamental del fondo de pensión. Fiscalidad: las aportaciones reducen la base imponible del impuesto fondo de pensión, una deducción fiscal inicial, pero se tributa como rendimiento del trabajador a rescatar. O sea, cuando se va a cobrar es cuando realmente se pagan los impuestos. Aportaciones tienen un límite legal anual. Ese es los fondos de pensión. Los fondos de inversión, para compararlos, el objetivo de un fondo de inversión para cualquier plazo, corto, medio o largo. Muy distinto al fondo de pensión, que es a largo plazo. Liquidez alta, total. Puede retirar su dinero cuando quiera. Está disponible. El fondo de inversión permite tener un grado de liquidez que obviamente responde a los retiros cuando el aportante lo exija. Fiscalidad: no hay deducción por aportación. Se tributa por las ganancias o pérdidas patrimoniales al vender, base del ahorro, no al aportar. Es decir, que en este caso, obviamente, no hay beneficio en cuanto a elemento fiscal, porque no se deduce las aportaciones como un aporte para la vejez. Por consiguiente, es evidente que se tributa por las ganancias o pérdidas al vender la participación en el fondo. Aportaciones flexible, sin límite legal. Y en el fondo de inversión, la variedad, mayor oferta de estrategias y perfiles de riesgo. Tenemos que aclarar algo muy importante. Debido a que el fondo de pensión se paga en el futuro y se paga por el periodo del resto de la vida del aportante, es una inversión muy cuidadosa en cuanto a riesgo. Es obviamente diversificada, pero el enfoque es a la distancia, hacia el tiempo, y por consiguiente cuida mucho esos aportes, ese dinero y la forma en que lo van a invertir. El fondo de inversión per se, un fondo normal de inversión, le permite entrar y salir y retirar cuando quiera, pero no así un fondo de pensión. No se puede pensar en un fondo de pensión para que en un periodo anterior a jubilarse, a recibir la pensión, se use los fondos para otros motivos que no sea precisamente ese, el tener recursos una vez jubilado. Sigamos con las imágenes. En el fondo de pensión, aquí vemos en esta imagen claramente un joven que comienza a aportar, y aquí tenemos la pareja de ancianos cuando ya tiene todos estos recursos para disponer por el resto de sus vidas.
En el fondo de inversión, pues sencillamente se puede tener un fondo para acumular el pronto pago de una vivienda, se puede tener un fondo para los estudios universitarios de los hijos, en fin, para diferentes propósitos, y el dinero se puede retirar cuando se requiere. No así en el fondo de pensión. En resumen, se debe elegir un plan de pensiones si se busca ahorrar para la vejez, quiere deducciones fiscales ahora y no necesitas el dinero hasta la jubilación. Repito, no necesita el dinero hasta la jubilación. Y aquí lo tenemos. Todo ya estas envejecientes, ya apoyado por los recursos de la pensión. Se debe elegir un fondo de inversión, por el contrario, si se quiere flexibilidad, acceso al dinero cuando lo necesite y una mayor variedad de estrategias de inversión. Así que fíjense bien que son dos conceptos diferentes. Uno es ahorrar y olvidarse de ese ahorro hasta que se jubile. Y el otro es cuando tiene un plan que le obliga a retirar el fondo cuando tiene pensado hacer la adquisición de vivienda, de un vehículo, estudio, etc. Y tiene esa flexibilidad de poder retirar su fondo cuando él quiera. En República Dominicana, los fondos de pensiones. El actual sistema dominicano de pensiones se instituye el 9 de mayo del 2001 con la promulgación de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Algunas empresas contaban con planes de pensiones corporativos como beneficio colateral para sus trabajadores, sobre la base de sus propias reglamentaciones internas. Y eso aún existe fuera de aquí. Por ejemplo, se acostumbra en países como, digamos, Canadá, Estados Unidos, que los mismos sindicatos de sectores, por ejemplo, llamamos el sindicato de maestros, tiene su fondo de pensión. Amén de la pensión estatal, hay un paralelo, pero el fondo al cual contribuyen los trabajadores es el fondo especial, ya sea de una empresa, organizado por la empresa, o ya sea de un sindicato, o ya sea de una institución que no es gubernamental. Y luego tiene la pensión que le corresponde por el pago de un porcentaje, obviamente, del pago de sus impuestos que le otorga el Estado una pensión al final del tiempo. Pero obviamente la pensión que deja mucho más es aquella pensión manejada por la empresa o el sindicato que tiene mucho más flexibilidad que el gobierno, que saca fondo entonces de su presupuesto para pagar una pensión. Sigamos con las imágenes. Es a través de la referida Ley 87-01 que queda instituido la Superintendencia de Pensiones, SIPEN, como una entidad estatal autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de proteger los derechos previsionales de los afiliados al sistema, vigilar la solvencia de las administradoras de fondos de pensiones, AFP, y contribuir al fortalecimiento y sostenibilidad del sistema dominicano de pensiones. Esas son funciones de los reguladores y supervisores. La Superintendencia de Pensiones, SIPEN, es una entidad estatal, repetimos, autónoma, personalidad jurídica, patrimonio propio, etcétera, que a nombre y representación del Estado dominicano ejerce la función de velar por el estricto cumplimiento de la Ley 87-01 y sus normas complementarias, de proteger los intereses de los afiliados, de vigilar la solvencia financiera
financiera de las administradoras de fondos de pensiones, AFP, y de contribuir a fortalecer el sistema previsional dominicano. Es como la superintendencia de banco, por ejemplo, para los bancos, o la superintendencia del mercado de valores para el mercado de valores. Y aquí tenemos el logo de SIPEN. La Asociación Dominicana de Administradores de Fondos de Pensiones, ADAFP, es la entidad gremial empresarial que agrupa y representa a las asociaciones de fondos de pensiones dominicanas, empresas que están a cargo de administrar los ahorros de los trabajadores para sus pensiones desde el 2003, año en que se creó el Sistema Dominicano de Pensiones. Y aquí tienen ustedes la asociación. Podemos decirle que esto es una asociación de los gestores de los fondos de pensiones. Y aquí vemos esta información a enero del 2025 de dónde están invertidos los fondos de pensiones en República Dominicana, cuando menos a esa fecha. Y en la primera columna tenemos bonos del Ministerio de Hacienda, casi un 49%, un 19% títulos de deuda del Banco Central de la República Dominicana, un 15.70% fondos de inversiones, fondos de instituciones, entidades del sector financiero, casi un 6%, fideicomiso de oferta pública 4.57%, 3.8 depósitos y certificados financieros en los bancos para crear una liquidez en caso de tener que pagar, y bonos de empresas un 2% y acción de oferta pública 0.30%. Sé que eso sin duda lo compone las acciones de César Iglesias. Vemos aquí, y esto ya lo está superpuesto sobre este cuadro, que el riesgo que representa el Estado dominicano de toda esa composición es casi el 68%. Eso es tanto los bonos del Ministerio de Hacienda como títulos del Banco Central de la República Dominicana. Un 68% es riesgo estatal. Por supuesto que hay que pensar que hay una inversión también, como vemos aquí, en fondos de fideicomiso, de oferta pública, donde es posible que haya alguna inversión en algún fideicomiso que sea estatal, como la Red Vial de República Dominicana, que es uno muy conocido, y es posible que esté incluido aquí. Si es así, entonces ya sabemos que muy cerca del 70% del riesgo de esas inversiones es Estado dominicano. Por otro lado, aquí tenemos otro cuadro del crecimiento de las inversiones y vemos como sector público el azul, por ejemplo, como lo vemos acá, y las líneas, la marrón clara, la beige, es la tasa de crecimiento de las inversiones en el sector público, y esta verde, que tiene una ascendencia continua, lineal, es la tasa de crecimiento del sector privado. Así que es muy interesante observar que va creciendo la inversión en el sector privado y queda bastante estable la del sector público desde el año 2022 hasta básicamente la fecha. 2022, post-COVID, el último año de COVID, etc. Alcanzando el sector privado el 36% digamos un 36% de las inversiones. Esto también hay que entender que va acorde al crecimiento del mercado de valores en los últimos años y la diversificación de la oferta de instrumentos con retornos atractivos ha contribuido a esa migración del sector público al privado.
Obviamente, ese sector público ofrece los riesgos que exige SIPEN, la Superintendencia de Mercado de Valores, son riesgos aceptables para garantizar el pago de las pensiones en el futuro. SIPEN, en los 24 años de haber sido creado el sistema de pensiones, ha alcanzado un fortalecimiento significativo, por lo cual al cierre de noviembre de este año, el patrimonio total de los fondos de pensiones asciende a 1.6 billones de pesos, correspondiente al ahorro de unos 5.5 millones de afiliados. Es decir, un 50% casi de la población dominicana está afiliada a los fondos de pensiones, y fíjense bien el monto que ha acumulado en los últimos 24 años. Y aquí de nuevo una imagen muy clara. Vemos el comienzo del ahorro, los ahorros, el tiempo y finalmente la edad donde se va a depender para poder sobrevivir de las pensiones. Consulta para los afiliados. Los afiliados pueden consultar su fondo y estado de cuenta a través de los portales de la Asociación de Fondos de Pensión y la SIPEN, o usando su cédula en plataformas específicas, y existen planes voluntarios complementarios también. Por cédula, en República Dominicana puede usar portales como SIPEN, sipen.gov.do, o su correspondiente a administradora de fondos de pensión como AFP Reserva, Porvenir, etcétera. Son unos ejemplos que hemos puesto, ingresando su número de identificación para ver su afiliación y estado de cuenta. Es decir, que el aportante está constantemente, tiene acceso a esos recursos que él aportó, junto obviamente con su empleador. Plataformas también existen, sitios web en internet y aplicaciones de las asociaciones de AFP, para ver detalles de su cuenta. Y ahora vamos a una breve pausa para volver con ustedes casi de inmediato. Hasta entonces.